tenemos a consideración un artículo en el capítulo 2, libertad de trabajo y derecho de la dirección de la empresa. No se le puede hacer decir a este artículo lo que el artículo no dice. No se puede permitir que en sala haya senadores que quieren que este artículo diga lo que ellos desean que digan para alentar la confrontación y el enfrentamiento. Ese es el deseo que ustedes tienen, porque creen, los senadores de la oposición, que el mundo crece en el enfrentamiento. Si ahora voy a hablar de las adjudicaciones, estoy hablando de lo que nos acaban de adjudicar. Nos acaban de adjudicar malas intenciones. Nos acaban de adjudicar una conspiración secreta para criminalizar la protesta. Eso es lo que se nos acaba de adjudicar y se dice también afuera. Y no es verdad, el artículo no dice eso. El artículo consagra, lo primero que consagra es el derecho de huelga y dice que el Estado lo garantiza. Garantiza el derecho de huelga. Y si una patronal la quisiera impedir, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho de los huelguistas a hacer huelga. Es lo primero que consagra. Consagra 3 derechos, 2 de ellos fundamentales y otro derecho de carácter constitucional que no es fundamental. En el artículo 7º de la Constitución de la República, el primero de los artículos de la sección 2, derechos, deberes y garantías, dice: los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Estos son los 7 derechos, o los 6 derechos que consagra la Constitución a texto expreso como fundamentales. Entre estos está, junto a la libertad, a la vida, a la seguridad, están el trabajo y la propiedad. Y el artículo 57, en su último inciso, dice: declárase que la huelga es un derecho gremial y está en la Constitución. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad. Estamos cumpliendo con la Constitución de la República y poniendo en un artículo de una ley cómo deben aplicarse 3 derechos consagrados constitucionalmente cuando entran en conflicto, porque la sociedad democrática vive en conflicto, siempre vive en conflicto. Desde lo más sencillo, cuando mis hijas quieren poner música y el vecino quiere dormir, y lo que hace la reglamentación, la ley y la Constitución es encontrar caminos de convivencia, garantizando el equilibrio entre los derechos de quienes conviven bajo un contrato social en una sociedad democrática. Y lo primero que consagra es la huelga. Y discutimos en un país donde los trabajadores pueden hacer huelga. Acá hay gente que discute, se rasga las vestiduras y no habla de países donde no hay huelga. No hay huelga. Hay países en el mundo donde no hay derecho de huelga, donde los que quieren hacerla por la razón que sea, a veces para pedir alimento o para defender sus derechos esencialmente humanos, son criminalizados y ejercen la huelga. Nosotros vivimos en un país que desde hace muchísimos años, y mucho antes de que se crearan algunos partidos políticos, tiene garantizado el derecho de huelga. Yo estoy muy orgulloso de mi país. Y esto lo que hace es decir que el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga. El derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos, consagra el derecho al trabajo, y cuando dice acceder está presuponiendo la ocupación. O sea, no está contra la ocupación, sino no diría acceder, ni diría y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar. ¿Sí? Porque reconoce implícitamente que puede haber trabajadores que en el ejercicio legítimo de su derecho de huelga están adentro de la empresa. Lo que no va a poder pasar más es que un grupo de trabajadores tranquen el portón y le impidan a los demás ingresar. Por eso este es el artículo, se llama libertad de trabajo, porque es la libertad de trabajar, consagra el derecho de huelga y la libertad de trabajar. Y la huelga pacífica
y no lo inventamos nosotros, nos han dado palo con la huelga pacífica. Han tratado de demostrar que nosotros tenemos una intención aviesa al ponerle pacífica. Bueno, miren, el decreto del 2006 firmado por Tabaré Vázquez sobre la regulación del derecho de huelga, libertad sindical y negociación colectiva, en su artículo 4 y bajo el nomen iure de ocupación en ejercicio del derecho de huelga, dice: la ocupación parcial o total de los lugares de trabajo, en cuanto modalidad de ejercicio del derecho de huelga, deberá realizarse en forma pacífica. La nuestra es igual de pacífica. ¿Qué quiso decir nuestro artículo cuando dice pacífica? Es lo mismo que quiso decir Tabaré Vázquez. Para dejarlo claro, porque esta nadie la protestó. Entonces, hay un artículo que lo que consagra ese derecho de huelga para todos. Y la ocupación será una extensión, no lo discutimos, nosotros nos alineamos con la OIT. Acá se acaba de hablar de la OIT y el comité de no sé qué de la OIT. Bueno, la OIT acaba de venirnos a decir, y lo hemos escuchado y podido leer, y yo no sé dónde lo metí, acá está. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, que después se transforma en una sigla compleja, dice el CEAXR. Este comité, dice, la Comisión recuerda que al examinar el caso número 2699, el Comité de Libertad Sindical estimó que el ejercicio de derecho de huelga y la ocupación del lugar de trabajo deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa a penetrar en las instalaciones de la misma, y pidió al Gobierno de Uruguay que vele por el respeto de esos principios en las normas reglamentarias que se dicten. Después en el literal E dice: el ejercicio pacífico de la huelga, dice la OIT, debe estar pensando en lo mismo que nosotros. El ejercicio pacífico de la huelga, la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección a acceder a los locales de la empresa, ha entendido esta comisión, se corresponden plenamente con lo dispuesto por el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicalización 1948, número 87. En conclusión, el texto del artículo 398, que ahora es el 388, del proyecto pareciera estar en línea con lo anterior, en lo que hace particularmente a la exigencia del derecho pacífico de huelga, la garantía del respeto a la libertad de los trabajadores no huelguistas y el derecho a la dirección de la empresa a entrar a los locales de la empresa. O sea, ¿por qué se nos acusa de querer recortar un derecho fundamental? Entre comillas lo digo, acá se dijo. ¿Por qué se nos dice que vamos por la línea de la represión? Si esto es lo que consagra la OIT, la misma OIT a la que apelan muchos senadores que están en sala hoy en la oposición o el propio movimiento sindical. Yo no entiendo. ¿Pero por qué hay además un doble discurso? En el 2006 se emitió un decreto estableciendo libertad sindical, negociación colectiva, lo acababa de leer, visto la necesidad de mantener como uno de los objetivos primordiales del gobierno el fortalecimiento del diálogo social, etcétera, etcétera. Decreta 1, 2, 3, 4. Ahí aparece el derecho de huelga en forma pacífica. Acá se reguló. Bien. Pero en el 2010, con la firma del presidente de la República, lo tengo aquí, José Mujica, Eduardo Brenta, ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, ministro del Interior, promulgado el 2 de febrero del 2010, 2 de diciembre del 2010, dice: visto las recientes ocupaciones de edificios de la Administración Central, intendencias municipales, entes autónomos, servicios centralizados, Poder Judicial, etcétera, considerando que los artículos 5 y 7 del decreto del Poder Ejecutivo de mayo del 2006, el que acabo de leer, al manejar el mecanismo de desocupación de inmuebles por parte de huelguistas, se refiere a la actividad privada, dejando de lado al sector público en la totalidad de su expresión, y entonces regula, decreta, ocurrida una ocupación por parte de trabajadores de una dependencia pública, cualquiera sea la naturaleza jurídica de esta, Administración Central, entes autónomos, servicios descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, se procederá por el jerarca de la misma a solicitar el desalojo de la dependencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Si dicha conciliación resultara inútilmente tentada, la mencionada Secretaría de Estado procederá a intimar la desocupación inmediata de los ocupantes bajo percibimiento del uso de la fuerza pública
¡Represión! ¿No? Lo que hace la fuerza pública es eso. Y el juez no lo veo por ningún lado. Cumplidas estas etapas y de persistir la situación, se solicitará al Ministerio del Interior el desalojo inmediato de los trabajadores. Es cuando viene la fuerza pública con los escudos, los cascos y los palos a desalojar. Y pasó. Antel, 11 de abril de 2011, en aplicación de esto. Acá tengo varios recortes. 27 de junio del 2017, juzgados. El Ministerio del Interior dio un plazo de 2 horas a la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay. Y acá habla el dirigente sindical. Y acá otro diario dice, el 28 de junio, en la tarde de ayer, martes, los funcionarios judiciales acataron la orden de desalojo que emitió, etcétera, etcétera. Y después tenemos el más conocido, el 23 de septiembre, Codicen, heridos, destrozos y varios detenidos en desalojo. Sobre las 21 horas de ayer, la Guardia Republicana, ¿vio esa? Está muy bien armada, desalojo de la sede del Codicen de la ANEP, que quedó destrozada tras los incidentes entre los efectivos policiales y grupos radicales pertenecientes en su gran mayoría a la agrupación Plenaria, Memoria y Justicia. O sea que cuando la patronal es el Estado, ahí se puede reprimir, desalojar, y el derecho a la ocupación no forma parte del derecho de huelga. Y no vi ningún artículo que vinieran a poner acá con aditivo para derogarlo. Ni en los años que se aplicó, ni ahora que son oposición. Ahí se la bancan todos. Ahí no hay problema. Ahí la ocupación ya no es una extensión del derecho de huelga porque el patrón es el Estado. Y entonces no puede permitir que ocupen la torre de Antel. Ni las oficinas de Codicen, no estoy hablando de que ocuparon un hospital, y entonces ni el Ministerio de Economía. No. Estoy hablando de las oficinas del Codicen, estoy hablando de las oficinas de Antel, estoy hablando de las oficinas del Poder Judicial. Los servicios esenciales igual iban a funcionar. De todos modos, se aplicó un decreto firmado por el Poder Ejecutivo del momento para desalojar. Entonces, me parece que queremos discutir de algo que se desea que suceda. Y tan como hemos conducido bien la pandemia, vamos a conducir bien las relaciones humanas y la convivencia. Va a haber mucho diálogo. Vamos a tener mucha paciencia, vamos a dejar que la gente mire lo que está pasando, juzgue y luego vamos a apostar a la solución de los conflictos. Acá no estamos diciendo que vamos a intervenir con la fuerza pública. Y ahora voy a hablar un minuto que me queda. ¿Cuánto me quedan? ¿Cuánto me quedan? 3. Me alcanza. Del 400, sí, hablo con pasión, como alguna pasión que se estableció acá. Voy a hablar del 466, que está al otro lado, que lo estamos discutiendo juntos por, no sé, una cuestión de procedimiento y para ahorrar tiempo. Pero nada tiene que ver con el derecho de huelga ni el derecho de los trabajadores. Está en el capítulo otras disposiciones de la protección a la libre circulación. Yo dije que atravesaba la libertad como un concepto fundamental toda esta ley de urgente consideración. El que acabo de hablar tiene que ver mucho con la libertad de los trabajadores, de los huelguistas a hacer huelga y de los propietarios o administradores a entrar a la empresa. Este tiene que ver con la libertad de todos aquellos que quieran circular. Lo que establece es eso. No dice que son ilícitos los piquetes. No dice que son un delito los piquetes. No dice que están penalizados ni se reprime la protesta. Dice que hay un tipo de piquetes que son ilegítimos. Dice, decláranse ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación. Yo me acuerdo, sujeto, verbo y predicado. Decláranse ilegítimos los piquetes que impiden la libre circulación de personas, bienes o servicios. Se podrá seguir protestando en la puerta de la fábrica, a la orilla del barrio. No son normalmente los trabajadores los que hacen piquetes, no son. De repente hay un grupo de vecinos indignados por alguna situación social que queman unas cubiertas y no pasa más el ómnibus por Camino Maldonado o por una ruta. Y lo que estamos diciendo aquí es que vamos a proteger a todos los que vienen en el ómnibus, en la bicicleta, los que van a trabajar, los que van a su casa, los que van a estudiar. No vamos a permitir que unos avasallen los derechos de otros, pero podrán entregar volantes en el semáforo, desplegar pancartas, pasacalles. Lo que no pueden es impedir. Podrán ocupar la plaza,
Lo que no pueden es impedir la circulación. Es el ejercicio de la libertad plena de los ciudadanos. Y por eso nosotros vamos a darlo todo y vamos a dar la discusión aquí y pública. Háganse cargo los que están contra la libertad de ir contra estos artículos. Esa es la discusión. ¿Libertad o no? Nosotros estamos a favor de la libertad. Gracias, presidente.